Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Bienvenidos nuevamente a una clase más, un domingo más en la presencia del Señor, en donde nos hemos reunido para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Como siempre, hago un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan lo que estábamos estudiando? Ajá. Sí, el tema. Ay, sí, así es. Detallitos por ahí acerca de las sanidades, milagros y lenguas, ¿verdad? Detalles sobre los milagros, sanidades y lenguas. En la clase anterior nos introducimos a ver la importancia de los detalles con respecto a los dones. Y estamos estudiando específicamente el don de milagros, las sanidades y las lenguas, que por supuesto son los dones más relevantes y de mayor admiración en las experiencias vividas y narradas en la narrativa del libro de los Hechos. Y no solamente en el libro de los Hechos, sino que hoy todavía estos dones siguen siendo la tendencia. ¿Sí? Si usted puede escuchar, pues es típico escuchar en la radio, ver en las redes sociales, gran cruzada de sanidad y milagros, ¿verdad? Es típico hoy también de que hoy sea la tendencia. Y mencionaba que una de las razones importantes por la cual debemos creer en los milagros es que el cimiento de nuestra fe y la base en la que está establecida la verdad que predicamos son milagros. Una de las partes importantes de la historia a nivel general en la cual debemos prestar atención es en la ráfaga de milagros que acontecieron en el inicio del Nuevo Testamento, partiendo desde el embarazo de María, una concepción virginal. Ese es un milagro. Amén. Un embarazo por obra del Espíritu Santo. Y creo que a veces muy poco nos detenemos a pensar en la dimensión de tal milagro, porque creemos que Jesús nació en el cumplimiento perfecto de todas las profecías, pero aunque los que estamos en Cristo se nos resulta fácil simplemente leer y creer, a los que vivieron en primer plano todas estas cosas les fue escandaloso presenciar milagros de este tipo. Puede ser muy escandaloso ver que una muchacha está embarazada si no ha conocido varón. Pero podemos avanzar hablando acerca de los milagros, y podemos hablar de los milagros que Jesús hacía, la resurrección de Lázaro, por ejemplo, milagros que son extremadamente inexplicables, 4 días de muerto. Son milagros incomparables, irrepetibles en el sentido común de creer que esto sea algo ordinario, o sea, fácil de realizarse. Les llamamos milagro a todas esas cosas que son de lo sobrenatural, que son extraordinarias, que no son posibles bajo ninguna ley descubierta de la ciencia. Milagro es algo innegable, algo inexplicable, algo asombroso, algo maravilloso, que solo una fuente de poder ajeno a este mundo puede realizar. Y basándome a ese concepto es que quiero hablar de lo importante de los detalles de esto, porque Jesús profetiza sobre sus apóstoles cuando les está reprochando su incredulidad. En Marcos 16, 17 al 18 les dice: y estas señales seguirán a los que creen. Luego les enumera una serie de cosas y les dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Encontramos ahí las lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño.
Y esto se cumple en el apóstol Pablo en la isla cuando naufragaron y la serpiente lo pica. Y luego sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo explicaba que comúnmente se enseña a tomar estos versículos y enseñar que lo único que ocupamos para realizar milagros y todas estas cosas sobrenaturales es creer. Decía que no es sano enseñar de esa forma estos versículos, porque yo creo firmemente en los milagros, creo en cada uno de los milagros narrados de la palabra de Dios y estoy seguro de que no solo son una simple escritura, es la palabra de Dios y es veraz. Pero mi creer no me concede el poder de ir haciendo milagros por todos lados. Aunque yo crea que en el poder de Dios para realizar milagros, eso no me garantiza que yo haga milagros. El punto y detalle a observar detenidamente en cuanto a esto es que el apóstol Pablo lo enseña como un don del Espíritu. En la primera cita, en la carta que leímos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Y lo que quiero enfocar es que el creer no es la condición suficiente o el seguro o la llave para hacer todas estas cosas. La única razón por la cual suceden los milagros es porque el Espíritu Santo de Dios realiza los milagros por su propia voluntad. Amén. Él tiene una voluntad soberana. No suceden por nuestro creer. Somos llamados a ser creyentes, no incrédulos, pero el creer en Dios y en sus obras extraordinarias no nos habilitan un poder exclusivo para nosotros realizar los milagros. Todo el pueblo de Israel creía que Dios podía hacer cosas milagrosas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Todo el pueblo de Israel creía que Dios podría hacer milagros. Dios se mostró en 10 plagas. Dios les libró de la esclavitud. Dios les dio columna de fuego de noche, una columna de nube en el día. Ellos vieron un torbellino de fuego. Dios abrió el mar, hablaba desde el monte. Así que todos los judíos creían. ¿Sí? Mi punto es que todos creían, pero eso no les garantizaba que ellos podían hacer milagros. Porque Dios es el único que hace milagros. Él es la fuente de todo poder, de todo prodigio y todo milagro. El punto clave para entender estas cosas en la aplicación de los dones, como nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, es tener presente fuertemente y claro que es Dios quien hace todas estas cosas en todo. Y todas estas cosas las hace uno y un mismo espíritu. Amén. Por lo tanto, los milagros no son el fruto o el poder generado de ninguna persona, y tampoco hay un repartimiento de porcentajes y asignaciones de trabajo en donde Dios hace una parte y el hombre hace otra parte. La palabra de Dios nos enseña que todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Y es significativo que Jesús no les dijo a sus apóstoles que harían milagros. Y también es significativo que en la escritura original no encontramos la palabra milagro. En el original se escribieron palabras tales como señales, poderes, maravillas, y en las traducciones que tenemos hoy es que se usa la palabra milagro. Pero eso es en las traducciones de hoy. La palabra que el apóstol Juan usa comúnmente en sus escritos en el Evangelio es la palabra señal. Si usted va conmigo a el Evangelio de Juan, vaya conmigo a Juan, capítulo 2, versículo 11.
Evangelio de Juan, capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor: este principio ¿de qué? De señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. La palabra usada ahí es señales. ¿Y qué es lo que Jesús acaba de hacer? El milagro de convertir el agua en vino. El otro ejemplo que podemos notar de la palabra que usa Juan lo encontramos en el capítulo 4, versículo 54. Capítulo 4, versículo 54 del Evangelio de Juan. Dice la palabra del Señor: esta segunda, ¿qué? Señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La palabra usada por el apóstol Juan para referirse a una manifestación gloriosa del Espíritu Santo en Cristo es señal. Señal. Esta señal hizo Jesús en Capernaum. Bueno, hay algo importante que debemos aprender, y es que el por qué se les llama señales. ¿Por qué es que dice la palabra señal? Y es que la señal apunta a algo más allá de sí misma. Las señales significan algo, claramente tienen un valor importante en las cosas que suceden, las señales, y las personas que impactan, en las personas en las que son hechas, pero una señal apunta a algo más grande, algo que está adelante. Para esto voy a apoyarme en un ejemplo sencillo y claro, y yo sé que los que son conductores me lo van a entender y los que no también. Todos entendemos que un nombre grande en un rótulo verde sostenido por postes de concreto antes de llegar a una ciudad es una señal de tránsito. Es una señal informativa de tránsito que proyecta o apunta lo que hay más adelante. ¿Y qué es lo que hay más adelante? Una ciudad. ¿Qué es lo que contiene esa señal? Un nombre. El nombre de la ciudad a la que vamos a entrar. Entonces, esa es una señal. El objetivo de una señal es apuntar a algo que está más adelante. ¿Sí? Entonces, una señal no es la ciudad, pero proyecta la ciudad. Proyecta algo más grande. Nicodemo le dijo las siguientes palabras a Jesús. Vaya conmigo a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, ahí atrásito, versículo 2. Vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Señales. ¿Qué es una señal? Es algo que apunta a algo más grande. Pero el objetivo del por qué estamos hablando de todo esto es porque se habla de milagros y se habla de sanidades como dones en primera carta a los Corintios. Y ahora quiero que vayamos a Corintios, a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 6 al 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 6 al 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a continuar la clase de hoy viendo detalles sobre milagros, sanidades y lenguas, pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Oramos. Padre Santo, muchas gracias por concedernos estar en este lugar para estudiar tu palabra, para reunirnos, Señor, a estudiar conforme tu escritura lo especifica, lo narra. Permite que nuestras mentes sean abiertas y tu palabra ilumine, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones. Ayúdanos a entender, cumple tu propósito en nosotros y que tu palabra haga el efecto que tú deseas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos estudiando algunos detalles con respecto a los milagros, sanidades y lenguas, y hemos hablado un poco acerca de los milagros. También incluiremos el tema de las sanidades el día de hoy, y por último hablaremos solo del tema de las lenguas. Cuando el apóstol Pablo nos está enseñando y declarando acerca de la manifestación de los dones, hay detalles importantes, sumamente importantes, que no debemos descuidar jamás. Por ejemplo, el personaje principal, el generador, la fuente de poder de todas estas cosas es el Espíritu Santo. Y solo el Espíritu Santo. Sin cooperación adicional con ningún ser humano. Es Dios quien hace todas estas cosas en todos. Y la manifestación del Espíritu Santo es un don que debe ser para provecho. Para provecho. Eso es muy importante. Pero estamos estudiando los milagros como uno de los dones que el apóstol Pablo menciona en el pasaje que leímos. Ahora, dijimos que los milagros no es una palabra asignada a algo que naturalmente es posible. La palabra milagro o señal es asignada a algo imposible dentro de nuestra pequeña atmósfera natural. Es algo meramente divino que causa asombro, que causa espanto, que causa temor, que causa admiración, que causa temblor, una admiración profunda, porque es algo extraordinario, es algo sobrenatural. Eso es un milagro. Pero al hablar de esto decía que las señales apuntan a algo, no son un fin pleno, son señales, tal como las señales de tránsito. Y cuando el apóstol habla de milagros, es que esas eran señales por las cuales ellos fueron autenticados como agentes de revelación divina. Para autenticar y reafirmar la verdad, Dios hizo milagros en la predicación del Evangelio. Pero un detalle importante es que en la clase anterior encontramos que de la única persona que se registra acerca de señales, prodigios y milagros, aparte del círculo de los apóstoles, es al diácono Esteban. Solamente de él habla la Biblia con respecto a señales, prodigios y milagros. Pero lo que quiero enfatizar es que es Dios glorificándose por la predicación del Evangelio a través de Esteban.
No eran poderes asignados de forma personal, sino que Dios hacía las señales por manos de ellos, por manos de los apóstoles. Ellos eran la fachada visible de la manifestación del Espíritu, pero ninguno de ellos poseía un poder en sí mismo para realizar estas cosas. Vea lo que dice Hechos capítulo 5. Vaya conmigo a Hechos capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Amén. Ahora, era necesario que Dios autenticara y revelara su verdad en la predicación del Evangelio a través de diversas señales y milagros. Se estaba realizando el cimiento de la iglesia. La iglesia es cimentada, fundada, autenticada en señales por medio de la autoridad apostólica. El fundamento está siendo colocado. En el inicio de la iglesia era necesario que Dios diera el don a sus agentes de revelación para que de ninguna manera el evangelio fuese dudable. El evangelio tenía que ser indudable como una verdad. Los incrédulos tenían que creer y tendrían que aceptar el evangelio por las señales que veían. Eso es para el inicio de la iglesia, pero ¿qué pasa hoy? ¿Hay personas haciendo milagros hoy? Debemos corregir esto. No hay tal cosa como personas haciendo milagros. Dios es el único que hace milagros. Dios ha hecho y sigue haciendo milagros porque a Él le pertenece lo extraordinario y lo sobrenatural. Él en su voluntad muchas veces demuestra su afecto benevolente sobre sus criaturas, obrando milagros en ellos, pero no está obligado a hacerlo. Pero el punto central es que en el principio era una necesidad para creer. No debía ser una necesidad hoy para la iglesia que supuestamente cree en Dios. Si se supone que ya somos creyentes, no tenemos necesidad de confirmación de milagros. ¿O sí? No, ¿verdad? La iglesia hoy no necesita personas como referentes de milagros. La iglesia hoy conocemos al Dios de milagros. Amén. Amén. Y como iglesia no debemos depender de milagros y mucho menos de personas que afirmen hacer milagros. No quiero decir que no necesitamos intervenciones divinas del Espíritu Santo en cosas que la ciencia no puede hacer. Claro que sí. Lo que estoy diciendo es que la iglesia no tiene la necesidad de un hombre con don de milagros. Amén. Dios es el único que puede y tiene el poder de hacer todas estas cosas. Por lo tanto, no necesitamos hombres con dones de milagros. Necesitamos que Dios, Espíritu Santo, haga lo que solo Él puede hacer para que toda la gloria y toda la honra y la alabanza sean solo de Dios. Esto nos abre un espacio al siguiente don, que es el don de sanidad. Jesús le dijo a los apóstoles: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es especial. Debemos ver la intención de Jesús al ordenarle poner sus manos a sus apóstoles.
todos los que estamos aquí sabemos de que Dios no necesita las manos de nadie para hacer una sanidad. ¿Lo creemos? Amén. Lo repito, Dios no necesita las manos de nadie para realizar una sanidad. Pero les dice a sus apóstoles, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Debemos ver la intención de Jesús ante los demás que verían esas sanidades. Es notable que Jesús les está declarando a los apóstoles que ellos serían la fachada, ellos serían la imagen visible de la obra de la manifestación del Espíritu, serían la imagen que los demás podrían ver, la fachada. No son la fuente, ni son el poder que lo iba a realizar, pero los demás iban a ver sus manos sobre los enfermos. De lo que se trata las sanidades y de lo que se trataban las sanidades, no era simplemente de que la gente se favoreciera de ser sanada, sino que lo que incluye las sanidades es la palabra profética y segura de Cristo que estaba en juego. Debía ser probada la palabra de Cristo en sus apóstoles. ¿Qué difícil puede ser poner las manos sobre alguien enfermo? Eso no es difícil. Lo difícil era que los enfermos se sanaran. Amén. Ahí estaba la palabra de Cristo, que debía ser autenticada. La dificultad de todo eso es que se cumpliera exactamente las palabras que Cristo dijo en los momentos de necesidad y de prueba. He mencionado que durante el inicio de la primera iglesia, no solo los apóstoles predicaban, habían muchos predicando y enseñando diferentes tipos de mensajes. Habían judaizantes, habían fariseos, habían escribas. La necesidad del don de sanidad era que los apóstoles predicaban a los incrédulos, pero su mensaje era autenticado por la manifestación del Espíritu Santo, sanando a los enfermos de ese lugar. Amén. Eso era algo que ningún judaizante, fariseo, escriba podía hacer. Era un predicador del verdadero evangelio que estaba pregonando la verdad, y la verdad era autenticada por los milagros y sanidades. Eso era lo que les daba la autoridad apostólica. De algo que nunca ha carecido el mundo es de personas enfermas. En el inicio de la iglesia, el evangelio fue autenticado y verificado como la verdad. El don de sanidad en los enfermos eran sanados. La gente creía por el poder de Dios y el evangelio de Cristo. Hoy continúan habiendo enfermos, ¿verdad que sí? Pero no necesitamos el don de sanidad en un hombre para creer en la verdad o creer en Dios. Se abre la necesidad del don de sanidad en nuestro criterio para el beneficio propio. Simplemente deseamos ser sanos, pero el alcance de nuestra sanidad hoy no tendría el beneficio ni el alcance de las sanidades que se dieron en la primera iglesia. Ahora, las preguntas que debemos hacernos son las siguientes. ¿Debemos buscar tener el don de sanidad? ¿Hay personas hoy que al poner sus manos la gente se sana? Y voy a dar un par de razones. La primera pregunta fue, ¿debemos buscar el don de sanidad? La respuesta es no.
No podemos buscar el don de sanidad porque es el Espíritu Santo que da y reparte los dones como Él quiere en su soberana voluntad. No es como nosotros queramos. Número 2. No existe tal cosa hoy como que anden personas sanando enfermos. Dios es el que sana. Amén. Número 3. Cuando creemos que una persona tiene el don de sanidad, nuestra confianza se divide entre Dios y la persona. Y ese es un error. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Yo creo que Dios me puede sanar porque el pastor va a orar por mí. Ahí hay una desviación de confianza y no es correcto. Dios es el que sana. Amén. Ninguna persona sana. Nadie tiene el poder de sanar. Dios es el que sana. Número 4. Desear tener el don de sanidad para sanar a los enfermos es querer tener protagonismo. A los apóstoles les fue dado para que lo hicieran. No fue algo que ellos desearon o algo en lo que ellos persistieron en oración y ayuno para obtenerlo, pidiéndolo al Espíritu Santo para lograrlo y luego ir donde los enfermos y poner las manos para que se sanaran. No fue así. Ningún don del Espíritu Santo alimenta el ego ni la jactancia. A los apóstoles les daba temor cuando estas cosas pasaban. Ninguno de ellos contaban, por ejemplo, fíjense que yo iba caminando por la calle, vi un paralítico y le dije, levántate, y caminó. No. El apóstol Pedro sufre cárcel. El apóstol Pablo también sufre cárcel por la liberación de una mujer, que son las dos narrativas que para mí ellos en ese momento se convierten en la misma palabra de Dios. No fue Pedro diciendo de lo que tengo te doy. El apóstol Pedro no tiene ningún poder en sí mismo. El Espíritu Santo es la fuente de todo poder y Él es el que le dice al paralítico por medio de la boca de Pedro, de lo que tengo te doy, levántate. ¿No es Pedro? Para mí esos son momentos en donde los apóstoles se convierten en la palabra viva del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí tiene el poder. El Espíritu Santo sí puede decirle al paralítico, de lo que tengo te doy. El apóstol Pedro es un mortal, él es un hombre. Lo mismo el apóstol Pablo. El punto es que ninguno de ellos se atribuyó tal poder. El apóstol Pedro les dice a los judíos que están ahí, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro propio poder o piedad se hicieran estas cosas? Eso lo dice Hechos capítulo 3, versículo 12. ¿Qué quiero enfocar con esto? Los apóstoles desviaron toda la atención y toda la gloria al único que puede hacer estas cosas en todos. Nosotros no necesitamos tener ese tipo de protagonismo. Debemos exaltar a Dios. Pero si le decimos eso a los ministros de hoy, que sacrifiquen su imagen, que sacrifiquen su propia promoción, donde muchos de ellos se promocionan a sí mismos, para que promuevan el verdadero evangelio sin tener protagonismo, que dejen de vender tanto su imagen y que publiquen a Cristo, porque solo Cristo debe ser exaltado.
les aseguro que el 95% de ministros blasfemarían por las pérdidas que eso les va a generar, porque viven de la publicidad de lo que hacen. Usan el nombre de Cristo para sus logros personales. Y sinceramente eso no encaja con los verdaderos ministerios, según lo que dice la Biblia, les guste o no. Es lo que les decía al principio. Es típico ver gran campaña de sanidades y milagros. O trae a un enfermo, lo llevará sano. Y se promueven personas. Pero lo que quiero enfocar es que ni los apóstoles hicieron tal cosa. Les daba temor cuando algo así pasaba. Quiero enfocar un detalle desde otra perspectiva con respecto al don de sanidad, y quiero que entendamos el concepto de lo que significan los dones. Los dones, hermano, es algo que Dios da. Es algo que Dios da a las personas que las personas no tienen. Y Dios las da por una necesidad y con un propósito para provecho. Lo vuelvo a repetir. Dones es algo que Dios da. Es algo que las personas no tienen, pero Dios les da en base a una necesidad y propósito. Y Dios lo da para provecho. Ahora, hemos creído que tener el don de sanidad es tener el poder para ir sanando personas, ¿verdad? ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Hemos creído que tener el don de sanidad es tener el poder de ir sanando a las personas, ¿verdad que sí? Pero la realidad es que el don de sanidad es otra cosa. No es que el que ora recibe el don de sanidad. Es el enfermo que recibe el don de sanidad. Amén. No es el que pone las manos quien tiene el don de sanidad. Es el enfermo sanado quien tiene el don de sanidad. ¿Por qué? Porque don es recibir algo que no tengo. Eso es un don. Es algo que Dios le da a las personas que no tienen. Dios da sanidad al que no está sano. Así que quien recibe el don de sanidad es el que se apropia del don, porque él lo recibe. Así que quien recibe el don de sanidad no es el que ora, es el enfermo. Porque él es quien recibe lo que no tenía. Él es el receptor del don. Así que si aplicamos este principio a todos los dones, como algo que recibimos, que no tenemos, esto sería así. Dios da sabiduría al que no tiene sabiduría. Dios da ciencia al que no tiene nada de ciencia. Dios da fe a quien no tiene fe. Dios da sanidad al enfermo. Dios da milagros a quienes jamás podrían conseguirlo naturalmente. Dios da profecía a quien no tiene. Dios da discernimiento a quien no discernía nada. Dios da géneros de lengua a quien no podía hablar en lenguas. Dios da interpretación de lengua a quien jamás podría interpretar una lengua. Así que en cuanto a las sanidades,
Es el enfermo quien recibe el don. Y si esto es así, podría preguntarse usted, ¿he recibido el don de sanidad por obra del Espíritu Santo en mi vida? ¿Cuántas veces usted ha recibido un don de sanidad? ¿He sido sanado por el Espíritu Santo más de alguna vez? Entonces usted tiene el don de sanidad porque lo ha recibido. Amén. Usted tiene dones de sanidades. Y esto es lo que quiero que entendamos con respecto a los dones. La iglesia los recibe por obra directa del Espíritu Santo y no necesitamos apóstoles poniendo sus manos para ser sanos. Dios es el que sana, lo repito. La iglesia no necesita personas como referentes de poder. La iglesia tiene el Espíritu Santo obrando con su poder. Y lo hace a su beneficio, sin necesidad de protagonistas intermediarios. El Espíritu Santo asiste a la iglesia de Cristo en su edificación. El Espíritu Santo sigue sanando. El Espíritu Santo sigue haciendo milagros, pero sin necesidad de personas como referentes. ¿Me doy a entender, hermanos? Amén. Pero quiero volver a mencionar lo que estábamos aprendiendo y volver a mencionar el por qué predicamos y enseñamos que los dones han cesado. El don de milagros, las sanidades, prodigios y milagros estaban cesando ya en el tiempo de finalización de la escritura del Nuevo Testamento por los apóstoles. Los milagros, las sanidades y las señales no se dieron por el antojo de los apóstoles o por la exigencia de la cantidad de enfermos. Estas manifestaciones del Espíritu Santo cesaron en la iglesia. Y el apóstol Pablo en ninguna de sus cartas a ninguno de sus líderes instruidos les ordena que continúen fluyendo en estos dones, porque son cosas que le pertenecen al Espíritu y no son manipulables. El Espíritu Santo no actúa de acuerdo a nuestros deseos, ni siquiera al deseo de los apóstoles. Actúa bajo su propia voluntad soberana. El apóstol Pablo, un siervo del Señor a través de quien Dios se glorificó, nos comprueba que los dones cesaron. Porque creemos y afirmamos por medio de la palabra de Dios que los apóstoles poseyeron todos estos dones. En cuanto al don de sanidad, encontramos que el apóstol Pablo deja enfermo a Trófimo. Vaya conmigo a segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 20. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. El apóstol Pablo dejó a Trófimo enfermo. Vaya, primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. El apóstol Pablo le está dando unas recomendaciones a Timoteo porque Timoteo está enfermo. ¿Cómo le dice? Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿acaso no es el mismo Pablo de Hechos? Vaya conmigo a Hechos, capítulo 19.
Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 19, 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿No es este mismo Pablo? Es el mismo Pablo. Pero dice que dejó a Trófimo enfermo, y a Timoteo le está recomendando que tome vino por sus enfermedades. ¿No le era mucho más fácil al apóstol Pablo orar sobre un manto y mandárselo a Timoteo? O en el otro caso, ¿no era más fácil ponerle las manos a Trófimo antes de salir para que quedara sano? Los dones están cesando. ¿Por qué lo deja enfermo? ¿Por qué lo deja enfermo si Pablo ya sabía que Jesús había dicho que todas las señales le seguirían a los que creen y que sobre los enfermos pondrían sus manos y sanarían? No creo que a estas alturas el apóstol Pablo fuera incrédulo. ¿Qué quiere decir eso? Que los dones han cesado. Y no tiene que ver con la iniciativa o el deseo de Pablo. Han cesado. Si como el apóstol tenía el don de milagros y de sanidades, ¿por qué no Pablo pone sus manos sobre sí mismo y se sana? Porque también estaba enfermo. La palabra de Dios registra que él le pidió a Dios que lo sanara, y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Algo que debemos aprender sobre los dones es que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, que tiene voluntad propia y soberana. Dios no otorga poderes en las manos de personas, solo de Dios es el poder. Él obra su poder cuando Él quiere, como Él quiere y en quienes Él quiere. No hay personas que manipulen sus dones. No hay personas que al orar se transformen, reciban un tipo de poder y repartan ese poder con sus manos y los enfermos se sanan. No, Dios es el que sana. Amén. Dios es el que sana. El Espíritu Santo es quien obra y opera como Él quiere. Es sumamente evidente que los dones extraordinarios estaban cesando, y no hablamos de cristianos promedios dentro de la iglesia. Estamos hablando de que los dones extraordinarios milagrosos están cesando desde los apóstoles, no desde los cristianos de la iglesia, desde los apóstoles, quienes anteriormente han estado en el protagonismo de todas las señales, prodigios, milagros y sanidades. Nadie puede negar que los dones han cesado. Dones que Dios dio para impacto directo a los incrédulos, como las lenguas, sanidades, prodigios y milagros. Y hay algo que quiero que aprendamos. Según la palabra del Señor, las lenguas sin interpretación no edifican, no santifican y no transforman. Los milagros no edifican, no santifican y no transforman. Las sanidades no edifican, no santifican y no transforman. Los milagros y las sanidades en nuestra vida solo son un don para vivir otro momento más. Lo vuelvo a repetir. Los milagros y las sanidades en nuestra vida solo son un don para vivir otro momento más. Pero todos los santos del Señor han muerto.
Y es una realidad de que vamos a morir. Amén. Por lo tanto, al recibir los dones, solo recibimos la oportunidad para seguir siendo edificados. Pero debemos entender que la edificación la recibimos por medio de la palabra del Señor. Somos transformados, santificados, conformados a la semejanza de Cristo por la palabra de Dios, no por los dones. ¿Qué dice Juan 17:17? Jesús orando le pide al Padre: santifícalos en tu verdad. No le dijo en los dones. Amén. Romanos 12:2, Efesios 4:23 hablan de que es la palabra de Dios la que santifica, es la palabra de Dios la que edifica, es la palabra de Dios la que transforma. Los dones de efecto milagroso y extraordinario, visible y audible, no lo hacen. Es la palabra de Dios. Nuestra edificación tiene que ver exclusiva y explícitamente con el entendimiento y la práctica de ese conocimiento. Así que los dones para la edificación de la iglesia como un cuerpo tienen que ver con la obediencia a la palabra de Dios, el entendimiento correcto de la palabra de Dios y su doctrina, establecida por Cristo como nuestra piedra angular, los profetas anunciando a Cristo y la enseñanza de la doctrina inspirada por el Espíritu Santo a sus apóstoles, enseñando que tenemos absoluta dependencia de Cristo. Esa es nuestra fe. Y crecemos en conformación a Cristo. Ya no es necesidad las señales, los prodigios, milagros, sanidades y lenguas. La Iglesia Universal ya tiene un fundamento establecido y es perfecto. La Iglesia Santa del Señor no debe ser dependiente de todas estas cosas para tener certeza de la fe. El corazón de nuestra fe está en Cristo, no en las señales, no en los prodigios, no en los milagros, no en los dones. La seguridad de nuestra redención no es dependiente de prodigios y milagros. La iglesia de Cristo no debe ser evaluada si está viva o está muerta por los dones, mucho menos por hablar en lengua. Debe ser evidenciada por los frutos de ellos y su carácter conformado a Cristo. Pero vamos a ver las lenguas en la próxima clase. Vamos a llegar hasta aquí hoy hablando acerca de la sanidad, de los milagros y las sanidades. Y continuaremos, si Dios permite, hablando del tema de las lenguas en la próxima clase. Esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.